Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Eres el mismo de ayer, en tu nombre hay poder. El Shaddai, El Shaddai. Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Estamos compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Te dejamos con la programación del día de hoy. Que vendría el tiempo del Mesías. La gente no pudo entender, ni al Mesías comprender. En tu palabra estaba el plan, pero no querían escuchar. Y tu obra se terminó cuando tu Hijo expiró. Hechos de los Apóstoles, Hechos 7. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿Es esto así? Esteban dijo: Hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes que viviera en Harán, y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de allí, cuando murió su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. No le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque él aún no tenía hijo. Dios le dijo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Hubo entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su familia, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que Abraham, a precio de dinero, había comprado a los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres hasta obligarlos a que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagaran. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. En el capítulo 6, para recordar un poquito, ¿no? Para no entrar de lleno, vamos a saber qué es lo que ocurrió, porque aquí el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? ¿A qué se está refiriendo, no? Si ustedes se fijan otra vez en el capítulo 6, versículo 13, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Se dan cuenta de la acusación que estaban haciendo contra él? Y es típico de que cuando una persona está compartiendo algo que interrumpe tu naturaleza carnal y pecaminosa, o empiece a
empezar a levantar testimonios mal interpretados, mal intencionados. Por ejemplo, lo que la persona dijo, o una persona le agrega más. No, y dijo también esto, y dijo aquello, y dijo aquello. Por eso, ellos están diciendo que hemos oído, dice, que este Jesús, de quien habla, va a destruir este templo. Jesús nunca dijo que él iba a destruir el templo. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Que el templo sería destruido. Así dijo él. Además, también dice aquí, pues hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿A qué costumbres se refiere? ¿Será que son las costumbres que están escritas en la Biblia o las costumbres que ellos interpretaron o ellos le agregaron? ¿A qué costumbres se está refiriendo? A los que ellos agregaron, implementaron. Y para poder conocer un poquitito, nomás vamos a ver rapidísimo algunos textos para saber. Primero vamos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, fíjese lo que ellos, lo que Jesús realmente quería decirles y cómo ellos cambiaron. San Mateo capítulo 15, versículo 1. Fíjense lo que dice ahí, 15, 1. Entonces se acercaban a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, miren lo que dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis la tradición de los ancianos? Dice ahí, que dice, el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, ¿a qué es lo que Jesús se oponía con los fariseos? No es al mandamiento de Dios escrito en la palabra, sino a las tradiciones implementadas por los ancianos. Y una de esas tradiciones era el lavarse las manos. Fíjense en capítulo 12 de San Lucas capítulo 12. San Lucas capítulo 12. Miren lo que ocurre aquí. Versículo 37. No es 12. 11:37. San Lucas, otra vez. San Lucas capítulo 11, versículo 37. Dice ahí. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Ya, qué amable este fariseo, ¿no? Señor, rabino, Jesús, venga, coma con nosotros. Así, muchas veces alguna persona parece que tiene amabilidad con alguien, pero miren el corazón que tenía este fariseo. Dice, le rogó que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Y el 38, el fariseo cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Que el fariseo estaba observándole. El objetivo del fariseo no era lo invitarle a comer, sino observarle, a ver cómo se comporta, a ver si cumple los requisitos de los ancianos. Y Jesús, como él no vivía bajo requisitos de ancianos, él tal vez hizo esto nomás así, o qué sé yo. Sí, no creo que haya comido con la mano llena de tierra también. Recuerden que acá se refiere a un rito de lavarse la mano. No es solamente a tener la mano sucia y comer así, sino al rito. Como nosotros no conocemos la cultura judía, no sabemos de qué se está tratando acá. Hay un rito que ellos hacen para hacer un lavamiento de las manos. Entonces él vio que Jesús no hacía esto. ¿Y qué le dijo? Versículo 39. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? ¿Qué dice que hay dentro de sus corazones? Rapacidad y maldad. ¿Qué es rapacidad? Robo. El robo, son asaltantes, son estafadores. Ustedes se presentan como buenos creyentes, buenas personas, pero la realidad es que son unos estafadores. Jesús le está diciendo eso a los fariseos. Imagínate, qué duro al que te invita a comer, que le trate así. Así que no inviten a Jesús a comer a su casa. Esto es lo que Esteban también enseñaba, y de esto se le estaba acusando. Entonces, nunca Jesús se iba contra la palabra de Dios, pero ven que estas personas que acusan a Esteban, ahora le están metiendo estas cosas. Es lo mismo que las personas dicen que una persona enseña la ley para salvarse. Si vos no cumplís la ley, no vas a ser salvo. Realmente, ¿quién enseñaba así? En Hechos capítulo 15, ¿quién dice que dijo así? La secta de los fariseos, dice. Entonces la secta de los fariseos se levantó y dijo, si no se circuncidan y guardan los mandamientos de Moisés, no pueden ser salvos. Nunca Pablo les dijo así, nunca Pedro les dijo así.
Fueron la secta de los fariseos, personas que estaban arraigadas a tradiciones y a costumbres, lo que enseñaban así. Es la misma manera que hoy en día muchas iglesias enseñan que si vos no te sometes a sus reglas, a su norma, a su estatuto, a sus líderes, posiblemente no sos salvo. Es la misma cosa. Si vos no vivís según la regla que ellos tienen, entonces no sos salvo. Eso es igual. Pero muchas personas saben. Entonces seguir la palabra de Dios es realmente tener libertad en el corazón primero. Delante de Dios primero. Bueno, entonces de esto le acusaban. Ahora, por eso, versículo 1 del capítulo 7 de Hechos dice: el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y lo normal y lo correcto es que cuando te están acusando de algo falso, de algo que no es verdad, que vos salgas y te defiendas. No, no es así. Esto es mentira, estos son unos falsos, mentirosos. ¿Es lo correcto o no? Pero Esteban, ¿qué va a hacer en este momento? En vez de mirar como culpable a eso que le están acusando, él mira como oportunidad para hacerle entender a esta gente el evangelio. Porque ¿qué es lo que Jesús le mandó a sus discípulos ir a predicar? El evangelio. ¿Qué es lo que le dijo Jesús que iban a presenciar ellos? Que iban a estar ante autoridades, ante personas de alta categoría, que ellos iban a estar. Esto se está cumpliendo ahora en la vida de Esteban. Entonces Esteban está viendo las palabras de mi Señor, mi Salvador, se está cumpliendo. Yo no voy a usar este momento para defenderme a mí mismo, para hablar mi justicia y mi razón, como muchas veces nosotros queremos hacer, ¿no? Usar la ocasión para defender nuestra razón. Pero Esteban va a usar este momento tan especial para anunciarle a ellos el evangelio. Y atienda muy bien qué es predicar el evangelio. Si ustedes quieren saber cómo se predica el evangelio, observen cómo Esteban empezó a compartir la palabra. Y ahí van a salir ya de duda. ¿Qué es el evangelio? Y van a analizar también si lo que realmente nosotros compartíamos antes era el evangelio o doctrina de hombre y enseñanza de hombre. Bueno, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. ¿Cómo se dirige Esteban a estos judíos, a este Sanedrín? Corruptos, ladrones, orgullosos, así se dirige. ¿Cómo se dirige? Varones, hermanos y padres. Le llama padre. Él se dirige a ellos con todo respeto, con toda, como la autoridad que son. Por más que ellos en este momento están prácticamente usurpando el liderazgo, porque no están enseñando la palabra. Están siendo falsos maestros. Están haciendo falsa doctrina, pero él igual les ofende por esas cosas, no. Con todo respeto, él les va a dirigir la palabra. Ese es lo correcto. Ese es el primer punto. Segundo punto, ¿cómo se considera él frente de ellos? Él se considera un gentil, un extranjero, alguien que no tiene nada que ver con el pueblo judío, o se considera un israelita más. ¿Cómo se considera él? Un israelita más. Él no se considera, yo soy un gentil que vine al pacto y que por la gracia de Dios recibí la gracia. No se considera así. Él está considerándose, yo también soy parte de este pueblo, así está considerando. Entonces, un verdadero salvo, un verdadero hijo de Dios, no puede decir los judíos, los israelitas y nosotros aparte. No puede decir eso. Tiene que ser uno con el pueblo de Dios. Por eso, ¿cómo le habla? Dijo, Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, siendo que él era, Esteban es un converso, ¿saben? ¿No? Él es un griego convertido al judaísmo. Ahora él está llamando nuestro padre Abraham. Él se considera entonces parte de esta promesa, como estaba escrito en la Biblia. En Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Primera cosa que Esteban le está hablando es la promesa que Dios le dio a Abraham, sal de tu tierra. Salgan de ahí. Sacados fuera, ¿qué significa? Iglesia. Para que Dios trabaje en tu vida, en la vida de una persona, tiene que salir de ese lugar. En ese momento Abraham, ¿dónde vivía? Vivía en una tierra que adoraba ídolos, que no creía en Dios, que vivía bajo idolatría. Si en ese lugar él quiere recibir la bendición de Dios, ¿puede o no puede? No, pues lo primero que Dios hace para preparar la bendición en la vida de una persona es
sal de ahí. Salgan de ahí. Esto no le va a gustar escuchar a alguna gente, ¿no? Salgan de ahí. No sigan viviendo donde se adora ídolos, donde se vive bajo paganismo, donde se adora al hombre, donde se adora a dioses, donde se celebra fiestas paganas. No estén más allí. Pero como a mí me gusta, no, pero aquí también Dios me puede bendecir, ¿será? Entonces le está haciendo entender la primer cosa que Dios quería que haga su pueblo, que haga nuestro padre Abraham, es que deje la idolatría al paganismo. Así Dios le prometió. ¿Y qué va a hacer con él? Versículo 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia, versículo 5, en ella, ni aún para asentar un pie. No le dio nada. Es lo que muchas personas algunas veces piensan. Si Dios me llama para algo, si Dios me está llamando para servirle, entonces tiene que darme cosas, tiene que darme riquezas, poderes, beneficios, no sé, tengo que ver cambio grande en mi vida. Y si no veo nada, no, acá no recibo nada, no voy a ir donde reciba cosas. Según la palabra de Dios, según Esteban, Abraham no recibió ni dónde asentar sus pies, ni un terreno le regalaron. Pero Dios, ¿qué le había dicho? Sigamos el versículo 5. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. A pesar de que él no podía tener hijo por su esposa, Dios le dijo, aquí va a vivir tu descendencia. Imagínense, esa palabra parecería medio raro, ¿no? Aquí van a vivir, aquí se va a formar un reino eterno. Eso es lo que está hablando. Tu descendencia morará esta tierra, donde él no podía pisar, no tenía ningún lugar suyo, nada, toda la propiedad privada. Esto va a ser tuyo. Así Dios le había prometido. Y sigamos leyendo. Todo esto yo no necesito ya buscar, si no vamos a perder mucho tiempo. Ustedes pueden ver ahí en concordancia. Todo lo que está leyendo Esteban está escrito en el libro de Génesis. Ahí sale concordancia, ¿no? Génesis capítulo 12, 4, 12, 1, el capítulo 15, todo está ahí. Entonces, Esteban está hablando claramente cómo comienza la escritura. Bereshit, el comienzo, el principio. Desde ahí arranca. Desde ahí comienza, y desde nuestro padre Abraham. El versículo 6. Y le dijo Dios que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre, y que los maltratarían por 400 años. También le dio una promesa: tu descendencia va a vivir en tierra extranjera, y los van a maltratar por 400 años. Pero, ¿qué haría? Vamos a analizar un poco más profundo. ¿Qué haría que Dios bendiga realmente a Abraham? ¿Qué haría que Dios cumpla la promesa a Abraham? Y ahí sí tenemos que ir un ratito a Génesis para observar. Vamos a Génesis, el capítulo 25. Génesis capítulo 25. 26, Génesis capítulo 26. Fíjense muy bien lo que dice ahí. Esta es la promesa que le está dando Dios a Isaac. Y miren lo que le dice. Vamos a leer del versículo 1 para entender. 26, 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Cómo le pide Dios que habite a Isaac? Como extranjero. No te sientas todavía como dueño, porque todavía no es el tiempo. Pero yo tengo una promesa, voy a darte esta tierra. Después, versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Promesa que ya se le había dado a Abraham. Pero ¿por qué continúa en Isaac? Fíjense lo que dice el 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
Así dice. Por eso la promesa está continuando a Isaac, ¿no? Y continuará a Jacob, y de Jacob continuará a sus 12 hijos. Porque ¿qué hicieron ellos? Guardaron sus leyes, su pacto, su promesa. Así está escrito ahí. ¿O no? Y esto le está haciendo recordar Esteban a los judíos. ¿Dónde está la bendición? ¿Será entonces que Esteban está predicando contra la ley, contra los mandamientos? De ninguna manera. Clara demostración de que él está anunciando la palabra de Dios. Los escritos, desde ahí arranca. Para que no puedan decir después que yo hablé contra la palabra. Bueno, volvamos a Hechos. Bueno, versículo 6. Y le dijo Dios así, que tu descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Esto está escrito en Génesis 15, 13 al 14. Entonces, imagínense a Abraham escuchando, tu descendencia va a vivir en una nación extranjera, como extranjeros. ¿Y ahí qué va a ocurrir con ellos? Se van a multiplicar, van a ser gran número. Y esa nación los va a esclavizar, los va a maltratar, pero cuando llegue el tiempo en que yo decida que llegó el tiempo en que me tienen que servir, yo voy a juzgar a esa nación. Yo no le voy a dejar de balde. Yo voy a juzgar a esas naciones. ¿Hay alguna parte en la Biblia donde habla sobre juicio para las naciones? ¿Hay alguna escritura que Jesús habló sobre juicio a las naciones? San Mateo capítulo 25, el juicio a las naciones. ¿Por qué serían juzgados las naciones? ¿Se acuerdan que dice? Que ellos a su hermano más pequeño no hicieron, no sirvieron, los maltrataron, dice. No tuvieron en cuenta, por eso a mí no me tuvieron en cuenta. Dios le dijo a Abraham que bendeciré a tu simiente y serás bendito, y todo el que te bendijere será bendecido también. La persona que maltrató al pueblo de Dios, al pueblo que recibió la bendición de Dios, ¿será que va a recibir una bendición? Yo juzgaré, dice aquella nación. Hoy en día muchas personas están menospreciando esta escritura, esta palabra, esto que estamos aprendiendo, y están adorando a los que están maltratando al pueblo de Dios, oponiéndose a la verdad. ¿Será que ellos no van a ser juzgados tarde o temprano? Van a ser juzgados. Pero ellos están pensando que están haciendo bien. Señor, nosotros nunca te hemos visto. Si te hubiéramos visto, te hubiéramos servido. Nosotros no. Sí, pero a mi pueblo, a los que vivían conforme a mi palabra, ustedes los rechazaron, los menospreciaron y los maltrataron. Ustedes serán juzgados. El pueblo de Egipto maltrató, menospreció al pueblo de Israel. Dios trajo juicio sobre ellos. Eso es una sombra. Lo que pasó en Egipto con el pueblo de Israel es una sombra que va a pasar en los últimos tiempos, cuando venga la gran tribulación. Todos estos pueblos que han torturado y han perseguido al pueblo de Dios van a ser juzgados. Si nosotros vemos los juicios que Dios trajo sobre Egipto, vamos a darnos cuenta que el mismo juicio va a traer sobre el mundo en los últimos tiempos, como habló Jesús, que va a ser tribulación como nunca la hubo ni nunca la habrá. Y se lamentarán las personas. ¿Se acuerdan los egipcios que le decían al faraón? Por favor, déjale ir ya a esa gente, ya no podemos más. Ay, ya estamos sufriendo, por favor. ¿Se acuerdan? Pero faraón era duro, era terco. En el libro de Apocalipsis también dice que la gente ya quería morir y se quería que la montaña venga sobre nosotros, pero no moría. La ira de Dios va a ser descargado por estas personas, por cuanto no vivieron conforme a lo que Dios decía, y persiguieron y menospreciaron al pueblo de Dios verdadero. Esta es una promesa que Dios le está hablando a Abraham. Entonces, cuando Dios iba a hacer su éxodo con los israelitas en el desierto, era también una sombra de otro éxodo que iba a hacer en el futuro, pero ya no de Egipto, sino del mundo. Y vamos a ver esto en Jeremías, fíjense en Jeremías, para entender lo que está tratando de explicarnos Esteban. Jeremías 16. Recuerden que toda la escritura muestra las profecías. Si Esteban está compartiendo esta escritura, quiere decir que le estamos dando profecías. Y el objetivo de Esteban es llegar ¿a quién? ¿A dónde es su objetivo? A Cristo, a Jesús. Él no quiere salir de Jesús. El objetivo, si los fariseos ahora se están oponiendo a Jesús, entonces para explicarles sobre Jesús, Esteban le está explicando todas estas cosas.
O sea que el tema acá es siempre el Salvador Jesús. Jeremías 16, versículo 14. Atiendan bien lo que dice ahí. No obstante, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. No se dirá más eso. Esa era la celebración perpetua que tenían los israelitas, ¿sí o no? ¿Cómo se llama la celebración de la salida de Egipto? Pesach o Pascua. Eso ellos tenían que celebrar perpetuamente, pero llegan los días en que no se dirá más que los israelitas salieron de Egipto, que ese fue el éxodo, sino ¿qué va a ocurrir? Sino, versículo 15, sino que vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Así se va a hablar. Ahora yo los voy a traer la tierra al norte y de todos los lugares donde los esparcí, según la profecía de Deuteronomio también. ¿Por qué fueron esparcidos ellos por todas partes? Claro, porque no cumplieron la palabra de Dios. ¿Por qué volverían a habitar esa tierra? ¿Por qué Dios volvería a darle esa tierra? ¿Qué es lo que harían el pueblo en el último tiempo? Se arrepentirían, dice. Circuncidarían su corazón. Por eso Dios volvería a darle otra vez esa tierra, como le prometió a Abraham, como fue el juramento a Abraham. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 30. A mí no me es problema volveros a repetir una y otra vez. Y para ustedes es seguro, decía el apóstol Pablo a los filipenses. Pero eso ya leímos ya. Pablo decía, pero no me es problema volver a leerlo. Y para ustedes es seguro, dice. Aseguran ahí la palabra de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 30? Versículo 1. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de toda la nación a donde te hubiera arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que te mandó hoy, tú, tus hijos, y con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor hará, está diciendo acá, ¿no? La promesa de Jeremías, volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Ahora, ¿para qué volverá a recogerle? ¿Qué es lo que va a hacer con ellos? Versículo 4. Aun cuando tú desterrado estuviesen en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios, y de allá te tomará. Y miren lo que dice el versículo 5. Y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Así está diciendo, promesa de Dios, cuando su corazón se arrepintiera. Porque así le juró a Abraham. ¿Por qué la promesa continuaba? Porque Abraham cumplió la palabra, y le enseñó a su hijo a cumplir la palabra, y le enseñó a su hijo a cumplir la palabra, y así. Pero hubo un tiempo en que el pueblo no cumplió la palabra y fueron esparcidos. Pero va a haber un tiempo, postrer tiempo, en que el pueblo va a volver a la palabra y Dios va a cumplir su promesa y lo va a traer otra vez a su tierra, como Él prometió. Así está escrito. Ezequiel 37. Fíjese, otra profecía. Ezequiel 37. Como los judíos del Sanedrín ya entienden mejor, pero nosotros medio que no captamos bien, entonces nosotros tenemos que profundizar un poco más que Esteban, porque ellos ya captaban, nosotros todavía tenemos que captar bien este punto. Fíjense lo que dice en Ezequiel 37. Primero 34, 13, después vamos a 37, 34, 13. Dice: y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por la ribera y en todos los lugares habitados del país. Eso dice en 34, 13. Ahora 37, 23. 37, 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios, como había dicho el Mesías. La palabra que os he hablado le ha limpiado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Después, versículo 24, mi siervo David será rey sobre ellos. Jesús, descendencia de quien era de David, hijo de David, le decían, será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, como anduvo Abraham, en mis estatutos, como anduvo Abraham, y guardarán y los pondrán por obra, como lo hizo Abraham. Por eso la bendición volverá a ellos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, a la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de su hijo. ¿Hasta cuándo dice ahí? Para siempre. ¿Cuál fue la tierra que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob? ¿Cuál fue la tierra? ¿Alguien sabe cuál fue esa tierra? ¿Dónde está esa tierra? Israel, Jerusalén. Esa tierra es la promesa para los que aceptan la palabra de Dios. Para siempre, dice. Aquí está escrito así. Pero como yo no quiero creer lo que está escrito aquí, como yo quiero creer lo que me enseñaron, que me ofrecieron otra tierra, otro lugar, a mí no me gusta esa tierra, donde hay puro cohete y puro atentado terrorista, puro Islam que están matando a algunos cristianos. No, vaya, nunca, vaya. Oye, degollarlo mitad y no, oye, japupá. No, vaya. Entonces quiero oír otra tierra, un paraíso celestial, un reino que ni se me ocurre pensar de qué se trata. Entonces salgo de la palabra y voy al mundo de la fantasía, al mundo de la imaginación. Entonces, en vez de vivir con la promesa que Dios le dio a su pueblo, vivo aquí la tierra, disfruto esta tierra que Dios quiere que yo sea un extranjero nada más. Pero yo la disfruto, porque después pienso que voy a irme ya, voy a hacer un globo, una paloma que vuela así. Porque Él está tan feliz en esta tierra que no le gusta la idea de que tiene que morir y irse a un cielo y andar por ahí. Pero bueno, es el último recurso que le queda. Mejor eso que el infierno, ¿no? Por eso no le queda otra. Pero la realidad es que el cristiano, ¿dónde le gusta vivir? Aquí. Por eso le gusta vivir con los placeres que da la tierra, el mundo, lujos. ¿Todo eso le gusta o no? Claro que le gusta. Porque esa es su esperanza. Siendo que Dios nos dio una mejor esperanza. Vivir en esta tierra, pero eternamente. Así está escrito aquí. Sigamos leyendo. 25. Habitará en la tierra que di a mi siervo Jacob, la cual habitaron vuestros padres. En ella habitaron ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Habitarán, dice. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo el Señor santifico a Israel estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Hay que atender bien esta escritura. Dice ahí que así sucederá porque ellos guardaron mi pacto. Bueno, volvamos a Esteban. ¿Entienden ahora de qué está hablando Esteban? ¿Qué le quiere hacer entender? Versículo 8. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. De repente aparece acá el pacto de la circuncisión. ¿Cuándo fue que Abraham recibió el pacto de la circuncisión? Después de que aceptó y creyó la promesa de Dios. Después de que en su corazón él entendió que Dios iba a darle una herencia, una descendencia eterna, una descendencia grande, él aceptó el pacto de la circuncisión. El pacto de la circuncisión es una señal en esta vida, en esta vida que yo estoy teniendo. Ese es ese pacto. Y él la aceptó y la recibió. Por eso se circuncidó a los 90 años. ¿Quién acá tiene 90 años? 90 años. Podría decir a uno, no, pues ese tú llamas, ya caray, así ya. Se llama, ya anda de 90 años. Su hijo Ismael a los 13 años. Y después cuando nació Isaac, otra vez. Bueno, ese es un tema que otro día vamos a profundizar. Pero esto hizo que Abraham confirme el pacto con Dios. Así está escrito en la Biblia. Y la vez pasada le leí un texto medio pesado en Ezequiel. En Ezequiel era, ¿no? Donde decía que ningún incircunciso de corazón, me salvé ahí, ni de carne estará en mis santuarios.
en el tercer templo. Se refiere, ustedes tienen que saber que Ezequiel a partir de 40, Ezequiel 40 ya se refiere al tercer templo y al milenio. Al milenio. Pero bueno, eso, si son cosas que todavía no profundizo, quiere decir que la misericordia triunfa sobre la ley. Así que no se quebranten. Amén. La misericordia triunfa sobre la ley. ¿Qué quiere decir? Pero yo no entiendo bien estas cosas. Entonces no es para que estén desesperados. Ay, ¿qué pasa? No. Ese terminó esa época. Porque lo que Dios quería que haga su pueblo es que vaya hacia adelante. Y mientras camina hacia adelante, Él le va a ir perfeccionando. El problema es que el pueblo que quiso hacer quería volver a Egipto. Dice. Ahí fue donde fracasó. Ahí fue donde pereció. No es el problema, no entiendo muy bien lo que está diciendo la Biblia, no comprendo estas cosas. Ese no es el problema, porque para eso estamos avanzando. Cuando empezás un curso, cuando empezás un estudio, tal vez la primera clase te parezca raro, ¿no? Pero a medida que va avanzando los estudios, ya va comprendiendo de qué se trata. Esto es lo que había sido. Y ya va comprendiendo. Entonces el secreto está en continuar, en avanzar. Bueno, y fíjense lo que sale en el versículo 9. Inmediatamente después de hablar de Jacobo, los patriarcas, ¿a quién salta Esteban? Versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿A quién saltan? Habló de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y después los patriarcas, dice, y directamente salta a José. ¿Por qué? ¿Por qué salta a José? ¿Qué tenía que ver José? ¿Cuál era la promesa que le dio Dios a Abraham? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era la promesa que le dio Dios a Abraham? ¿Quién me puede decir si está entendiendo hasta acá? Llenaría su descendencia el mundo completo. Le daría una tierra. ¿Sí? Entonces, ¿por qué salta directamente a José? Significa que José tiene algo que ver con esta promesa, ¿no? Si la promesa de llenar el mundo de su descendencia. De José iba a salir esta descendencia que Dios le había prometido a Abraham. Por eso, de los patriarcas salta directamente a José. José era clave para el plan de Dios. Y también la vida de José iba a ser una sombra ¿de quién? Del Mesías, de Jesús. Cada paso que tenga José iba a ser precisamente lo que el Mesías haría y cumpliría. Y el Mesías también estaría en el mundo recogiendo pueblo de Dios, recogiendo ovejas descarriadas. Entonces, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. El pueblo de Israel, las 10 tribus, o sea, los 10 hermanos de José, empezaron a tenerle envidia. ¿Y saben por qué le tuvieron envidia? A ver, ¿quién recuerda? Para no ir todito a los textos, vamos a usar nuestra memoria nomás. En el libro de Génesis, en la parte de José 37, ahí empieza, José empieza a tener sueños. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Empieza a tener sueños. Uno de sus sueños fue que había 11 manojos de trigo. Y esos 11 manojos se inclinaban al manojo de José. Entonces José le empieza a contar este sueño. Así tuve un sueño, que había 11 manojos y mi manojo estaba recto y sus manojos se inclinaban. Entonces ellos conversan, ¿qué te crees tú? ¿Te crees que vas a reinar sobre nosotros? ¿Quién te crees tú? Ahora hay que entender muy bien este sueño. ¿Qué representarán el trigo? En la palabra de Dios, ¿qué representará el trigo? ¿Se acuerdan de alguna parte en la Biblia donde Jesús mencionó trigo? A ver si ustedes se acuerdan, me dicen, yo ya voy a ir buscando y voy a encontrar rápido. A ver, ¿se acuerdan? Algunas partes claves. San Juan capítulo 12. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué es lo que José estaba viendo? José era un profeta. San Juan capítulo 12, versículo 20. Encontraron, dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea que Jesús está viendo a estos a estos griegos, como ese trigo que estaba frente de José. Vienen para servirle. Queremos ver a Jesús. El sueño de José se está cumpliendo, ¿no? Y miren lo que dice más. Versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces Jesús está haciendo entender, yo soy el que va a ser muerto para poder ganar a muchas personas. En ese momento, ¿qué ocurrió con José? Después de que él reveló su sueño, saben, hermanos, que tuvo un sueño que mi manojo estaba recto y ustedes se inclinaban. Sí o sí tenían que venir esta ira y ellos tenían que deshacerse de él, ¿no? Considerarle como muerto. ¿Cómo fue que le trajeron a Jacob su ropa? Padre, mira lo que le pasó a tu hijo. Mi hijo ha muerto. ¿Sí o no? ¿Había muerto o no? ¿Era necesario que muera o no? Para que estos manojos vivan, para que estos manojos de trigo vivan, José tenía que morir. Para que estos griegos tengan vida. ¿Quiénes son estos griegos? El pueblo perdido de Dios. Las 12 tribus de Israel asimiladas entre las naciones. Están volviendo al príncipe, al rey, al que tiene el poder para salvarles. Esto vio José. Ya estaba viendo José. Por eso su hermano le aborrecía. ¿Qué otro sueño tuvo José? También. Entonces podemos entender que estos manojos representan a las 12 tribus de Israel dispersas entre las naciones. Pero otro sueño tuvo. Dice, 11 estrellas. El sol y la luna se inclinaban a mí. Y 11 estrellas. Y ahí ya hasta Jacob le reprendió. ¿Acaso tu madre y yo vendremos y nos postraremos contra ti? ¿Qué es lo que estaba viendo José? José estaba viendo la promesa que Dios le dio a Abraham. Abraham, sal de tu tienda. Cuando Abraham estaba desesperado, no sabía qué es lo que Dios va a hacer conmigo. Sal de tu tienda, te voy a mostrar algo. Mira al cielo. ¿Qué se ve en el cielo? Se ve la luna, las estrellas, el sol. Cuéntalas. No, pues, así será tu descendencia. Dios también le estaba mostrando a José que no solamente las 12 tribus serían bendecidas, sino toda la humanidad también, a través de esta promesa. No sé si me entienden. Dios le estaba mostrando. Significa que la salvación estaba preparada para toda la humanidad. Estaban los predestinados, estaban los escogidos, pero los escogidos tenían un propósito: bendecir a la humanidad. Incontable, innumerable. Por eso cuando sale el pueblo de Dios, el pueblo de Israel de Egipto, le sigue una cantidad de extranjeros también. Era una sombra de lo que va a ocurrir en el segundo éxodo, que será de las naciones. Donde muchas personas que no forman parte del pueblo, pero que aceptaron esta palabra, aceptaron este mandato, van a unirse también, como Dios prometió. Uno de ellos, ¿quién es? El que está predicando esto. En una de las pruebas, ¿quién está predicando esto? Un descendiente griego que se ha unido a este pueblo. No sabemos si realmente es un descendiente israelita, no sabemos, pero él es una prueba de eso. Y hay muchas pruebas en la Biblia, como Ruth, la moabita, como Rahab, la de Jericó, como los gabonitas, muchos extranjeros que aceptaron la palabra, aceptaron el pacto y se hicieron uno con el pueblo. O sea que la bendición de Dios estaba preparada para todos. ¿Quién estaba viendo esta cosa? José. Y cuando él estaba viendo la promesa de Dios, el cumplimiento de la promesa de Dios, que se iba a multiplicar su descendencia, iba a heredar esta tierra, ¿qué produjo en sus hermanos? Rencor, odio, enojo. La misma cosa que cuando Jesús venía y predicaba y hablaba: yo tengo otras ovejas que no son de este redil, por ellas también debo ir. Mi padre me envió por las ovejas descarriadas de Israel. El pueblo se molestaba, el pueblo se enojaba. Cuando los apóstoles empezaban a traer a los descarriados de Israel, ellos se enojaban, empezaban a tener ira. Bueno, volvamos a Hechos. Versículo 10. Y le liberó de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimento. En este momento ya José, ¿dónde está viviendo? Está viviendo en Egipto como extranjero, él sufrió mucho ahí, pero en este momento, fíjense lo que ocurre acá, que empieza a haber hambre. ¿Qué va a hacer que el pueblo de Dios empiece a manifestarse hacia su Salvador? ¿Qué va a hacer? La dificultad, la situación, la tribulación. Por eso querer escaparse de la tribulación no es nada bíblico, porque la dificultad y la tribulación hace que el pueblo de Dios vaya hacia José. José ahora está perdido, pero la tribulación hace que ellos vayan hacia él. Entonces, nuestros padres no hallaron alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez.
Y la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. La primera vez ellos no le reconocieron. Cuando José aparece, ellos pensaban que era el faraón, el representante de Faraón en Egipto, el gran señor. Pero realmente era su hermano. La misma manera, cuando Jesús vino primera vez, los israelitas no le reconocieron. No pudieron identificarle. En ese momento ellos estaban en una situación difícil, ¿o no? Estaban siendo prisioneros por los romanos. Ellos buscaban libertad, ellos buscaban esperanza, pero ellos no reconocieron al Mesías. Pero la segunda vez que aparezca, ahí sí, no es que nadie le va a mostrar, este es el Mesías, este es el Mesías. Él mismo se va a manifestar a ellos. Por eso no nos preocupemos por hacerle entender a un judío que Jesús es el Mesías. Él se va a manifestar a ellos. Nuestro trabajo es buscar a los descarriados de Israel, a los perdidos de Israel, que somos nosotros. A ellos sí tenemos que buscarles porque están asimilados. Sigamos. En el versículo 13 dice, y la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Ahí recién pudo identificarse que José pertenecía al pueblo de los hebreos. ¿Sí? Ahí recién. Cuando recién ocurra esto, esta manifestación, cuando el Mesías se manifieste a los israelitas, a los judíos, ahí van a entender, él es un judío. Él no era un romano ni un griego que andaba por ahí. Él era nuestro Mesías. Era bien judío como nosotros, era parte de nuestro pueblo. Ahí se va a identificar su linaje, de dónde viene. Ahora los judíos, ¿cómo le consideran a Jesús? Un pagano, un gentil. No creen ellos en el Mesías. Versículo 14, y enviando José hizo venir a sus padres Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Ahí ya terminó toda la descendencia del comienzo. Los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Esto es muy importante, este texto. Dice que cuando se acercaba el tiempo de la promesa, una de las señales de que se acerca el tiempo de la promesa, ¿cuál es? Empieza el pueblo verdadero a multiplicarse. Empieza a haber más. Empieza a haber más personas que empiezan a buscar realmente a Dios, a seguir realmente a Dios. No es que se multiplica simplemente oidores, se empieza a multiplicar gente que realmente conoce la verdad. Y según las encuestas que yo estoy viendo por ahí, en este tiempo actual, en el año 2015, hay judíos, nacidos judíos, más de 500,000 judíos que actualmente ya creen que Jesús es el Mesías. 500,000. Nunca antes ha habido tanta cantidad, ni en el tiempo de Jesús, ni nunca antes. Nunca ha habido tanta cantidad de judíos que están creyendo que Jesús es el Mesías. No ha habido en este tiempo. No, fuera de los extranjeros que estamos conociendo que la palabra de Dios es también dada por el Mesías. ¿Cuál es la diferencia entre judíos y extranjeros y gentiles? ¿Cuál es la diferencia? Los judíos creen en la palabra, creen en la escritura, creen en la Torah, creen en la ley de Dios, creen en las fiestas, todo creen, pero no creen que Jesús es el Mesías. Eso no creen. Y ahí están incompletos. Ahí no sirve, no funciona. Los extranjeros, los gentiles, las personas que se apartaban del pacto, creen que Jesús es el Mesías, le adoran a Jesús, le ponen a Jesús en sus paredes, en sus templos, en todas partes, le cantan, le bailan, le oran, le lloran, pero no creen en su palabra, no creen en su Torah, no creen en su mensaje. Entonces, ¿les sirve también? No les sirve. Entonces, falta que se unan, haya una reconciliación. ¿Qué es lo que impide? Y les voy a decir qué es lo que impide actualmente que se pueda unir tanto el pueblo judío con el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que impide? Precisamente las tradiciones, las normas, las reglas, las costumbres, tanto por el pueblo judío, tanto por el pueblo gentil.
Están llenos de tradiciones, llenos de dogmas, llenos de metodología, también los judíos. Cuando eso desaparezca, cuando eso termine, ellos se van a poder unir. ¿Y dónde está escrito eso? En el libro de Efesios y Colosenses. Que Dios quitó el acta de los decretos que nos era contraria. Quitó todas estas cosas, matando y clavándonos en la cruz. Porque estas cosas impedían que nosotros podamos ser uno con el pueblo de Dios. Nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras maneras de vivir, manera de pensar, manera de ser, impedían que yo me acerque al pueblo de Dios. Que yo no pueda aceptar la palabra de Dios. Eso impedía. Entonces cuando Jesús realmente resplandece en mi corazón, desaparece tradiciones, desaparece idolatría, desaparece toda fornicación, todas las cosas que el mundo me dio y queda la palabra, como estaba escrito en Ezequiel. La palabra que ha hablado, ella le ha limpiado, dice. Entonces, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó. ¿Se acuerdan que Dios le había dicho a Abraham que su pueblo viviría esclavo 400 años en Egipto y que al final de los tiempos, de esos tiempos, Él iba a enviar un libertador para sacarles de ahí? ¿Esto es una sombra o no? De lo que también Dios va a hacer en este tiempo. En este tiempo también se está acercando el tiempo de la promesa. ¿Por qué? Todas las profecías escritas en la Biblia nosotros vemos que se están cumpliendo. Todas las cosas que Dios ya había escrito, los 2 días que representan 2000 años, se está cumpliendo. Entonces estamos cerca de la promesa. Ahora falta que le encontremos al libertador. Y el libertador, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Sacarnos de Egipto. Tiene que sacarnos de Egipto. ¿Qué es Egipto? El mundo. El mundo que me tenía esclavizado durante mucho tiempo, que me tenía ahí atrapado, que yo no podía servirle a mi Dios. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, le mandó decir Dios al faraón. No conozco a ese Dios, no voy a dejar ir al pueblo. Entonces el pueblo no podía ir a servir porque había alguien que le impedía. Entonces él tenía que traer mano dura. Voy a juzgar a esa nación. Dios va a juzgar a esta nación. Dios va a juzgar a la persona que le impedía a ustedes servir a Dios. No se preocupen. Si alguien le maltrata, le menosprecia, se burla, les critica por estar queriendo servir a Dios, Dios le va a juzgar. Dios va a juzgar, así está escrito. Yo quiero servir a mi Dios y alguien me impide, me interrumpe. Dios va a juzgar. Estoy sufriendo porque no puedo hacer las cosas que mi Dios dice porque me interrumpe. ¿Qué cosa? Tal vez este sistema, tal vez alguna persona, no sé. Cada uno de ustedes sabe. Háganle entender a esa persona, Dios va a juzgar. Por cuanto no lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños, a mí no lo hiciste. Por eso, estamos llegando en el tiempo del cumplimiento de la promesa, en donde Dios quiere ya que salgamos de estas cosas. El problema es que alguien me arrastra todavía, ¿no? El sistema, la corriente. Muchas veces nosotros le culpamos realmente a los parientes, pero no es así. Hay un príncipe de la potestad del aire que opera eso. ¿Y en quiénes operan? ¿En los hijos obedientes? En los hijos desobedientes. Busca dónde habitar. Cuando a vos te gusta la desobediencia, te gusta oponerte a Dios, esa es una vivienda buena para el diablo. Eso está buscando. Versículo 18. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia, ¿saben ya sombra de quién es este rey, no? El diablo, Satanás. ¿Qué usa el diablo? Astucia. Empezó a hacerle trabajar al pueblo, empezó a decirle necesitamos trabajadores y pasando el tiempo esclavizó al pueblo. ¿Cómo es que el diablo te atrae? Primero te da buena propuesta o no. Te voy a dar vivienda, te voy a dar casa, te voy a dar felicidad, te voy a dar prosperidad. Conmigo vas a prosperar. Ah, qué bien, qué bien. Y nosotros nos unimos a él, le servimos a él y pasando el tiempo usa la astucia y yo me convierto en su esclavo, sin darme cuenta. Soy su esclavo. Me esclaviza ya. El sistema me empuja, me obliga. No, tengo que hacer. Las deudas. Pero las deudas, pastor, no sabes las deudas. Me hago esclavo de este mundo. Al principio las deudas era, o sea, el crédito era tantos millones. Compraré esto, compraré aquello, compraré esto. ¿Sí o no? Era tentador o no. Pero después ese crédito tan lindo, esos millones, se convirtió en una celda y yo empecé a tener ese traje ese de preso, ¿no? ¡Ah, sáqueme de aquí, no puedo salir! Intento salir, no puedo.
Cuento los años que me faltan para cumplir mi condena. ¿Sí o no? Yo cuento los años que me faltan para acabar con él. Y cuando está por acabar aparece otra tentación ahí. Venga, acá tengo una propuesta. Esa es astucia. Utilizó astucia con ese pueblo. Le empezó a dar todas las cosas y después lo hizo esclavo. Pero no se preocupen. Dios va a juzgar a este sistema. Entonces, o una de dos. O me doy cuenta que este es un sistema controlado por Satanás y me aparto de él, o le sigo y me uno a ellos. Recuerden, ¿qué ocurrió con los israelitas cuando les sacó? Y eso continúa hablando, Esteban va a explicar. Ellos al final decidieron volver a este sistema. No había sido salir de este sistema, aunque es esclavo, me maltratan, pero es el único lugar donde puedo comer vegetales, puerros, y puedo murmurar con quien quiera. Acá no autodios, hasta tu pensamiento te controla. No da gusto así. Ellos decidieron volver a Egipto. Así está. Así Esteban habló. Este rey, versículo 19, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Hizo que ellos tuvieran que sacrificar a sus hijos para que no se multiplicasen. ¿Se dan cuenta del objetivo del diablo? El objetivo del diablo es acabar con la simiente bendita de Dios. No, estos israelitas están multiplicándose. O sea, al multiplicarse los israelitas quiere decir que la promesa se está cumpliendo. Pero ¿qué es lo que Satanás quiere hacer? Quiere destruir, quiere aniquilar. Entonces empezó a eliminar a los niños. A todo niño varón que nazca hay que eliminarlo. Así. La misma cosa ocurrió en tiempo de Jesús. Cuando nacía Jesús, Herodes también quiso eliminar a todos los niños. ¿Por qué? ¿Qué quería detener Herodes? La promesa de Dios. La promesa de un libertador que va a sacar a su pueblo de ese sistema, quería detenerlo. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Que se cuiden. ¿De qué le dijo que se cuiden y se guarden? ¿De qué cosa era? Levadura de los escribas y fariseos. Hoy en día, ¿qué es lo que está haciendo que se interrumpa la promesa de Dios? Esa levadura. Porque esa levadura descompone el gen original, la semilla original. Al mezclar con levadura, ya no es más original. ¿Y qué era la levadura? Su doctrina, su enseñanza. Ahí está la levadura. Analicen muy bien si la enseñanza que hemos recibido está sin levadura o está totalmente enleudada. Por eso vean, muchas denominaciones infladas, enormes, pero nada de cosa pura. Todo es leudado. Claro, vos querés tener un pan bien pintón, echarle levadura y se va a ver grande, pero es falso. Eso no es la verdad. Eso es lo que habían hecho estas denominaciones, estas creencias, y estaban interrumpiendo la promesa. Después, en aquel mismo tiempo, versículo 20, nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Ya cuando el pueblo estaba en angustia, sin esperanza, perseguido por este sistema, perseguido por el faraón, hasta que lo obligaba a matar a su hijo. ¿Qué significa matar a su hijo? Acabar con la promesa, exterminar la promesa. Aparece el Salvador, Moisés, que quiere llevarlos a ellos a otra vez la tierra prometida. Alguien que va a ser usado por Dios, va a ser encaminado por Dios. Amén. Pero bueno, esto vamos a continuar, ¿sí o no? Vamos a hablar más de este personaje en el próximo culto. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Para cualquier consulta sobre el tema que hemos tratado hoy, comuníquese con nosotros al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.